Saludándolos a todos, recordándoles a todos los que nos escuchan que este es el Ministerio Casa de Paz, Movimiento del Espíritu Santo, sanando las naciones, donde cada nación es usted, soy yo, somos todas las personas, un nuevo concepto de vida. Estos podcasts tienen la finalidad de recordemos que este es su Ministerio Casa de Paz, Movimiento del Espíritu Santo, sanando las naciones, donde cada nación es usted, soy yo, somos todas las personas, un nuevo concepto de vida. Estos podcasts tienen la finalidad de instruirnos a nosotros, aquí como foro, y también que otros sean instruidos mediante el discernimiento de las palabras, de los argumentos, de los estudios que estamos haciendo, por ejemplo en este libro. El Espíritu Santo pondrá en cada corazón la revelación de su palabra, la revelación de sus misterios. ¿Sí? Entonces empezamos dándole las gracias a quien inspira esta Casa de Paz, que inspira la palabra que es el Espíritu Santo de Dios, diciendo: Padre eterno, Padre hermoso, Señor, te damos la gloria y la honra, bendito Padre celestial. Gracias porque estés aquí, Señor, bendito Dios amado, como tu palabra es fiel y dice que si están dos o más se ponen de acuerdo, tú estás aquí presente, bendito Dios amado. En tu nombre santo te damos la gloria y la honra, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control de los tiempos, de los aires, de internet, Señor, de las personas, de sus tiempos, Señor, de todas nuestras vidas, Señor, de todas nuestras familias, Señor, bendito Dios amado, porque tú nos dices, Señor, que si nos encargamos del negocio, Señor, de tu Padre, Señor, de nuestro Padre, bendito Dios, tú te encargas de nosotros, Señor, de los nuestros, Señor, de nuestras familias, de todo lo que tú nos has dado, bendito Dios amado. En nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te pedimos que nos ayudes a discernir la palabra, Señor, a que nos des, Señor, tu revelación en cada corazón, bendito Dios, en esta noche. Y toda venganza y represalia expuesta bajo tu pie, Señor Jesucristo, ahora. Bueno, como sabemos, estamos estudiando el libro Redescubre el Reino de Dios. Y acabamos la semana pasada de terminar el capítulo 1. Hoy vamos a comenzar por el capítulo 2. ¿Sí? Como siempre digo, cada capítulo y cada enseñanza tiene sus bloques. Aquí hay muchos conceptos, estos bloques de estudio. El que empieza redescubre el concepto del reino, nos vuelve nos vuelve a decir el escritor que es importante que tomemos estos conceptos y los recordemos para entrar a otro capítulo. También tenemos otro título que es de otro bloque que dice que es un reino, ¿no? Lo vamos también a ver de la manera desde el punto de vista del escritor, desde el punto de vista del Espíritu Santo de Dios, que nos da esa revelación para entender qué es lo que quiere decir, ¿no? Bueno, tenemos algunos entre estos dos más principales, pero bueno, vamos a empezar. Dice: redescubre el reino, del capítulo 2, abriendo el capítulo 2. Dice que al comenzar este nuevo capítulo, tenemos que recordar que al comenzar este estudio de este libro, aprendimos la importancia de los conceptos y el entender y comprender y comunicar nuestras ideas. Recordemos que en la introducción del capítulo 1 decía que todo comienza con una idea y que cuando esta idea es concebida, gestada, se transforma en pensamiento, y que cuando este pensamiento es concebido se le denomina concepto. Y los conceptos son el material de que están hechos los sueños, y esto sirve como sustancia para vivir e interpretar la vida. Imagínense, esto es algo de muchísimo provecho si lo logramos entender, ¿verdad? Sin embargo, durante los últimos 2000 años, el verdadero concepto de reino se ha perdido, especialmente desde la aparición de los sistemas de gobierno como reino, ¿sí?, construidos sobre nuevos conceptos.
¿sí? Sobre nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos argumentos, como son la democracia, el socialismo, el comunismo, las dictaduras, etcétera. Con esto establecemos un contraste, ¿no?, de estos conceptos aparecidos con la verdadera intención original de Dios sobre su reino. Y recordemos que era de crear un reino de reyes que cogobernaran la tierra de manera colectiva. ¿Sí? Mayormente la gente del mundo occidental sabe muy poco sobre reinos y sobre la realeza. Lo que saben es lo que ven en las noticias, películas, historias, ¿sí?, haciendo ver a un reino como familias que heredan de generación en generación ese poder y lo usan para subyugar y así oprimir a los ciudadanos. Eso es lo que aquí en el mundo occidental conocemos con reino. Y al oír el reino nos traslada a estos conceptos que nos ha tocado aprender aquí en el mundo como reino. Entonces no lo vemos de una manera agradable. Aunque muchas historias muestran historias, para la redundancia, oscuras de opresión. Pero la verdad, al contrario de esto, es que el concepto original del reino, tal como fue pensado por Dios, como el único modelo perfecto de gobierno, con una materia principal, esencial e importante, que es la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Sin nada podemos hacer. Y como para completar, de desacreditar el concepto original del reino de Dios, tenemos una religión, que ya hemos topado este tema, que juega un papel muy importante de distorsión en nuestra mente y convierte el mensaje del reino de Dios en un sistema de creencias morales, haciéndonos seres autómatas que dependemos de esas normas que rige la religión. ¿Sí? Costumbres. Estaba hace un par de horas, una hora, viendo algo en televisión, un extracto de una serie que estamos viendo en las noches, sobre sobre una historia de Turquía, una historia de la familia de Turquía, las tradiciones, las costumbres, todo eso. Y decía la mujer principal ahí, que dice que se deben de respetar las costumbres erradas, por supuesto, pero que vienen de tradición en tradición y se tienen que respetar, aunque se viole la ley. ¿Sí? Aunque se viole la ley, las costumbres tienen que ser respetadas. Y es que eso está trayendo mucha muerte, mucha desilusión, mucha tristeza, ¿sí? Porque viene desde atrás, vienen costumbres antiguas que están erradas, así como lo dice aquí. La religión cumple un papel de distorsión en la mente que viene de generación en generación ya distorsionado. De hecho, la religión también ha afectado la relación que existe entre la fe y la palabra de Dios y el Estado o gobierno, como sistemas, haciéndolas ver como dos cosas diferentes. Y el dilema radica que el reino de Dios es un sistema de gobierno, con todas las características de un Estado. De hecho, en la palabra encontramos algo más concreto al respecto. Romanos 13:1-3 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Sí? Entonces estamos viendo que hay una relación muy importante entre el sistema de gobierno y el reino de Dios. ¿Sí? Aquí en la tierra no es solar. Hay un sistema, porque depende de un reino, de un sistema de gobierno. En algunas cosas aquí está distorsionado, está diversado, como acabamos de decir, por medio de la religión, pero no deja de ser importante o básico, que es un sistema de gobierno. ¿Sí?
y, y la unión que hay entre la palabra de Dios y los gobiernos terrenales se aplican correctamente. Podrá haber buenos resultados y justos. ¿Sí? Por ejemplo, tengo un versículo muy importante aquí, Mateo 20, de 24 y 28, dice: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Sí? El Señor se refería a un sistema de gobierno, lo que dije antes, de lo que el mundo occidental conoce como reino, subyugando la población. ¿Sí? Y el Señor dice que hay una similitud del sistema de gobierno, pero el versículo 26 dice: mas entre vosotros no será así. O sea, en el sistema de gobierno del Señor no será así, sino que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Es un sistema de gobierno igual, pero con la única diferencia que el que es gobernador, el que está más alto, y el que quiere ser más alto, como dice aquí la palabra, debe ser un servidor para el pueblo, no alguien que los aplasta. Dice 27: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida al rescate por muchos. Jesús, como ya dijimos, como ya hemos estudiado, Jesús vino a recuperar lo que a Adán le robaron. Él vino a recuperar esa autoridad legal y a restablecer el gobierno de Dios en la tierra, y a restituir sus leyes terrenales a su lugar legal de dominio. ¿Sí? Por eso viene el Señor: yo mismo iré, esa palabra, y de rescatar esa autoridad, ese plan original, para que siga en marcha. El plan original de Dios sigue en marcha. El Señor Jesús vino a restituir esa autoridad que el Señor es Dios, pero muchos no lo comprenden todavía. Y pasamos a otro bloque, de los más importantes. hago esta posición para que los demás hermanos del foro puedan hablar de los otros. El otro bloque dice que es un reino. Dice que el concepto de reino fue creado en el corazón del hombre, porque Dios lo puso ahí. ¿Sí? El Señor lo puso ahí. Así como puso sus leyes, puso todo lo que el hombre sabe, el Señor lo ha puesto en su corazón. Jeremías 31:33, veamos este versículo. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. ¿Sí? En nuestro corazón está la ley del Señor, los límites, los argumentos, ¿sí? Están ahí. Por ejemplo, un ejemplo que tocaba hace mucho tiempo, que por más que la gente no sepa de Dios o sepa de algo, pero no está muy metido o no está muy profundizado en la palabra de Dios, ni siquiera lee la Biblia, ¿sí? No es justificativo ¿sí? Para decir que no sé o no sabía, porque todo está en el corazón del hombre. Cada persona que va a cometer algo malo o va a cometer algo errado, enseguida su corazón se lo dice, se lo hace saber. El Espíritu Santo le habla, aunque a veces no lo puede oír, no lo entiende, pero Él le habla, que lo que va a hacer está mal, porque ya esa información está.
Entonces, el reino de Dios, el reino de los cielos, está en el corazón del hombre y ya lo sabe. Y como dijimos, hay mucha distorsión que ha entrado por medio de las tradiciones, de las religiones y de tantas cosas que se han encargado de deslegitimar la intención del reino original. Y el rey es la encarnación del reino y presenta su gloria y naturaleza, y la autoridad fluye del rey, recordando que el territorio es el dominio sobre el cual el rey ejerce su total autoridad. El territorio, sus recursos y la gente son propiedad personal del rey. En un reino hay algunos elementos que tienen similitud con los que en la tierra están, en los gobiernos que existen ahora, y que algunos son, que he puesto ejemplos pequeños, por ejemplo la Constitución, la ciudadanía como los principales ejemplos. Y tenemos la Constitución, que es el pacto o el acuerdo de un rey con sus ciudadanos. ¿Sí? De un rey con sus ciudadanos. Sí. Sí. Es el acuerdo que tiene un rey con sus ciudadanos directamente y que contiene los beneficios y privilegios, al igual que un libro contiene la constitución de un país. De la misma manera, la Biblia contiene la constitución del reino de Dios, la cual detalla su voluntad, sus intenciones para con sus ciudadanos. Una vez hablaba un pastor por las redes sociales de Estados Unidos, tenía buena palabra también, de repente lo sigo, de repente consulto, saco lo que quiero sacar lo importante de ahí, porque no todo es como se dice o lo piensa. Hay cosas muy importantes, pero hay otras cosas que no están todavía o no encajan. Pero lo importante se lo rescata. ¿Sí? Y decía que si quieres conocer la forma de actuar de alguien, lo ves, lo escuchas, lo miras, más que todo lo tienes presente, ¿no? Lo estás vigilando. Y si quieres también saber la voluntad o el comportamiento de Dios, simplemente eso se detalla en sus palabras. En cómo es Dios, cómo se exalta, cómo se preocupa, qué le molesta, qué le entristece. ¿Sí? Se lo puede conocer en la palabra de Dios. ¿Cómo es Él? ¿Sí? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuáles son sus intenciones para con sus hijos? ¿Sí? Y bueno, esta es la Constitución. Otro sería la ciudadanía, algo que también hay en el mundo secular. Y la ciudadanía, discerniéndolo, es la gente que vive bajo un gobierno del rey. La ciudadanía, ¿sí?, es un reino, ¿sí?, es un reino y no es un derecho. O sea, es muy claro desde aquí. Dice, la ciudadanía en un reino, la ciudadanía en un reino no es un derecho, es un privilegio. ¿Sí? En el reino de los cielos, no solo es un derecho que tienes que hacerlo, como cuando nacimos en este país y tenemos el derecho, todo eso. Sí, pero el reino de los cielos es más que eso, es un privilegio. Y entendemos bien esto. Si miramos bien la palabra, este concepto se funde muy bien con un versículo, y que nos dice que los beneficios y privilegios del rey son solamente para sus ciudadanos. ¿Sí? O sea, ellos tienen un derecho, es un privilegio que gozan los ciudadanos de ese reino. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
¿sí? Busquen el reino, busquen la voluntad del Señor de hacer el plan original que Él les dio, que tenemos en nuestros corazones, y el privilegio de ser ciudadanos del reino. Va a sorprendernos con que el Señor nos supla todo lo que necesitamos. ¿Sí? Todo lo que necesitamos. Dice, todas esas cosas serán añadidas. Añadidas. ¿Sí? Todas esas cosas serán añadidas porque son los beneficios de ser ciudadano del reino especial. Pero analicemos dos palabritas muy importantes en este versículo. ¿Sí? Dice Mateo 6:33, mas buscar primeramente significa con anterioridad a otra cosa o antes de que todo lo demás. O sea, antes de lo que necesitas, antes de lo que te preocupas por comer, por beber, antes de todo eso, de las añadiduras, antes de todo eso, busca el plan original de Dios, el reino de Dios, lo que quiere es para nosotros. Busca primero eso. Por eso primeramente significa con anterioridad o otra cosa antes de otra. ¿Sí? Y la otra palabra es añadida. Dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y añadida, y es que esta palabra añadida tiene su magia, y es que añadida significa incorporar, agregar, sumar. ¿Sí? Otro beneficio de pertenecer a este reino o un reino es que cada reino tiene su ejército. Y no necesariamente los ciudadanos son el ejército, pero el ejército está para protección de sus ciudadanos. Por eso yo personalmente pido, yo cuando salgo de casa o mis familiares salen de casa, vamos a trabajar, Señor, pon ángeles guardianes alrededor de nosotros, alrededor mío, alrededor de mi esposa, alrededor de todos, alrededor de mis hermanos. Porque esos son los privilegios de ser de este reino. Y ser ciudadano de este reino. Son los privilegios, no son derechos, privilegios. No son derechos, son privilegios de pertenecer a este reino. Que el ejército cuida a sus ciudadanos. ¿Sí? Cuida a los ciudadanos. Con esta pequeña introducción doy paso a los hermanos para que también puedan acotar algo más sobre los otros bloques. Son pequeños, pero que tienen relación con esto de aquí. Así que bendiciones, micrófono abierto para los demás. Gracias. Hola, hola. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás, Eva? Bendiciones, bienvenida. Buenas noches, bendiciones con todos. Es mi pastora para todos los que nos están escuchando. Bendiciones. Bueno, como estabas hablando, Carlitos, de un preámbulo de Redescubriendo el Reino del capítulo 2, y es algo muy importante que yo no pude rescatar porque todo es importante, pero hay algo que enfatiza el autor del libro. Dice, si tú no entiendes lo que es un reino, es imposible que entiendas la Biblia. Que hoy en día se ha perdido el concepto por la democracia, el socialismo, por el comunismo, por las dictaduras, ¿verdad? Porque se ha desenfocado el verdadero reino. ¿Cuál es la diferencia, como se hablaba en capítulos anteriores, cuál es la diferencia de haber vivido en un país o en un gobierno dirigido por un rey? Y en las partes últimas de las páginas o de las copias que mandaste,
¿Cuál es el objetivo principal de un reino? Es someterse, lo que hablabas ahora último, es someterse al rey. Eso es entrar en una justicia. Por eso, como dijo el Señor Jesucristo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, cuando tú buscas el reino, es buscar, es someterse, es a pesar de que todas las cosas que puedan pasar, me someto a pesar de cómo esté. No es porque, muchas veces no es porque yo quiera, sino que como se les enseña a los niños, hoy les enseñaba a mi hija, que ya con sus 6 años ya se vuelve loca rato. Entonces, de enseñarle, y se le enseñaba, y le digo, uno cuando es niño no sabe muchas veces las decisiones que tomar, pero como adulto te tengo que enseñar. Y muchas veces se les dice a los muchachos, tú comes o haces lo que las órdenes o las reglas de la casa. Porque si no vivieses aquí, entonces hicieras otras reglas en otros lugares. Pero si quieres vivir bien, si quieres vivir en una verdadera libertad, la libertad es de que nadie te esté regañando, que nadie, mira, y esto, y esto, y esto, y más acá, y más allá, y más acá, y por poco ya se te salen los pelos de que tantas rayas te ponen. Si tú quieres vivir en una libertad, tú tienes que tener reglas. Tú tienes reglas en la escuela, tú tienes reglas en tu trabajo, tú tienes reglas en la casa, tú tienes reglas en un lugar donde tú vas a comer, en un restaurante, tú tienes reglas, las reglas para salir, reglas para andar en carro, las reglas de tránsito. Todo eso son reglas, tienen sus parámetros, ¿verdad? Que no es necesario estártelas repitiendo cuando tú conoces. Cuando tú has hecho, como dice, has hecho una conexión, has entrado a someterte al rey. Viene a darte, a dar a luz la justicia en tu vida, y al ser justo, tener justicia, llegas a ser justo y vas a ver las cosas con claridad. Entonces, es lo que nos lleva a entender de que no es necesario, que muchas veces la gente busca de Dios, busca de, como dice, su reino por miedo, por castigo. Si no busco, si no sigo, voy a ser castigado. Me voy al infierno, como antes se predicaba. Si no buscas de Dios, si no te conviertes, te vas al infierno. Muchos hasta el día de hoy viven en castigo, no en una libertad, no porque conocen. Como dice en primera de Juan, si tú no conoces, entonces tú tienes que conocerlo. Cuando el Señor Jesucristo decía, tanto tiempo conmigo y no conoces al Padre, y me dices, muéstrame al Padre. El redescubrir el reino es redescubrirnos el camino que hemos tomado, al que hemos decidido, no por engaño, no por buscar una solución, no porque me están llevando como ovejita, sino es porque he entendido que me tengo que someter por amor. Para entrar en la justicia de Dios, tenemos que entrar en un sometimiento, como decía Pablo. Él se sometió, él se hizo preso por amor.
y todo lo que había aprendido lo tomó por basura, porque lo aprendió en la carne, pero en el espíritu aprendió cosas diferentes. Entonces, yo creo que el redescubrir el reino, primero redescubrirnos a nosotros, que puede ser en un engaño que pudimos haber estado viviendo al comenzar, o hasta en este momento. Es un libro que te hace redescubrirte, reedificarte, para sacarte de pronto la religiosidad, sacarte los parámetros vacíos o, o la edificación que de pronto puede haber estado en la arena, para reedificarla sobre la roca. El redescubrir el reino nos lleva a un impulso, nos lleva a entender, a redescubrir qué es lo que nosotros queremos en Dios, o qué es lo que somos en Dios, qué es Dios para nosotros. Porque Él sabe cuál es el propósito de nosotros para Él, pero nosotros lo conocemos. Tenemos que redescubrirlo. El leer el libro no es solamente el redescubrir, el leer, son palabras muy interesantes, o testimonios, o conceptos muy interesantes, pero muchas veces los tenemos por conceptos, o lo que habló el autor. Esa es la investigación o lo que descubrió el autor, que hemos descubierto. Que hemos descubierto en nuestras vidas, en el mundo que nos rodea, que hemos descubierto estamos en un mundo que leuda a cada momento. Y no podemos decir que de pronto no se nos pega algo, o algo nos leudó, o nos leuda de vez en cuando y se nos va. No podemos decir no, porque estamos en este mundo. Que nos damos o nos redescubrimos cada vez y cuando, para volver a entrar, o para entrar. Cuando nos hacemos maduros, cuando volvemos a redescubrirnos, a entendernos, cuando pasamos por valles, por sombras, por muerte, por fastidio, por incomodidades, todo lo que puede estar leudando. Entonces, cuando decimos algo está pasando, es que comenzamos a ganar madurez. El reino que está dentro de nosotros debe de ser inconmovible. No lo podemos mover para que ejerza la luz de dentro hacia afuera. El rey es rey, Señor, es soberano. Nosotros somos su territorio. Nosotros somos su territorio, en donde como ciudadanos, formamos parte de su reino.
pero se hablaba en los capítulos anteriores sobre la identidad, que muchas veces la perdemos, y muy fácil. De pronto se cometió un error y nosotros mismos nos desterramos. Cuando un hijo se siente menos hijo, los que tienen hijos, los que tienen sobrinos, hijos putativos, cuando un hijo se siente menos hijo, nunca. Oye, eso lo repito a mí, te lo pregunto siempre. ¿Y tú sabes que tu mamá y tu papá te quieren? Sí. ¿Y si te portas más te siguen queriendo? Sí. ¿Y por qué sabes? Porque mi mamá y mi papá me aman. Y esa confianza que tiene. ¿Cuándo se cree menos un hijo? Nunca. Nunca. Un amigo se puede sentir menos amigo. Como dicen en Colombia, ya me sacó el llavero. Un amigo se puede sentir menos amigo, pero un hijo no se puede sentir menos hijo. Así viva lejos. Así no hable todos los días. No nos podemos sentir menos hijos de Dios por fallar, por caer o volver a empezar. Es la confianza de nuestro corazón. El redescubrir el reino es redescubrirse cada uno de nosotros. Y el que se añada se nos lleva una y otra vez a qué es lo que tenemos de su red para andar, para caminar, para servir, para llevar, para guiar, para mostrar. Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, dice, lo demás va a ser añadido. Todo lo demás. Mis hermanitos, ese era una corta acotación, bien pueda, como dice Carlitos, micrófono abierto. Bendiciones con todos. Gracias, jefa, muy amable. ¿Alguien más, por favor? Micrófono abierto. Buenas noches, yo estaba esperando que Chris o Harold pues abrieran. Realmente le doy gloria al Eterno porque el Espíritu es uno y el bosquejo y lo que la pastora hablaba pues era justamente lo que me impacta, ¿no? Porque es necesario que nosotros sepamos, que entendamos que tenemos que entender qué es un reino. Tenemos que entender. Y cuando dice, si usted no entiende lo que es un reino, es imposible que usted entienda la Biblia y su mensaje. Es algo muy fuerte. Muy fuerte. ¿Por qué? Porque aquí el autor nos está especificando como a niños
cada parte, cada situación y cómo es que es un reino. Y el Señor decía, el reino de los cielos se les está paseando, el reino de los cielos ya llegó. Él lo decía, pero hay una connotación muy propia, y lo primero que llámese Juan el Bautizante, llámese el mismo Señor Yahshua, siempre nos decía, antes de decir conozca el reino, lo primero que él decía era arrepentíos. La palabra a lo cual él nos llevaba era justamente eso, ¿no? Usted arrepentíos, y arrepentirse no es como la religión lo ha planteado, por mi culpa, claro que hay que venir, pero ese arrepentirse cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ver las cosas, cambia tu manera de percibir las cosas a tu alrededor, cambia. Y por eso, si vamos de la mano con lo que el Señor nos viene hablando, Él nos está llevando a eso. Justamente es que todo encaja, tanto las palabras que nos ha venido dando como el libro mismo. Porque Él nos está diciendo aquí, el autor nos está hablando y enmarcaba, reitero que enmarcaba que era un hombre que conocía lo que era estar bajo la autonomía de un reino en la tierra, literal. Entonces le era muy fácil entender y por eso remarca ese hombre eso. Y me parece primordial eso. Porque si yo no entiendo cómo es un reino, si yo no logro comprender eso y aceptarlo, porque yo puedo entenderlo sí, pero querer estar bajo esa autonomía no, porque pues tengo el libre albedrío y mi voluntad. Y puede ser el Señor, pero por encima del libre albedrío mío no pasa, por lo caballero que es. Entonces la situación es que Él remarca esto, es necesario que usted conozca esto. Pero lo primero que usted tiene que estar dispuesto es, uno, creer en quien lo llamó, creerle al que le llamó, creerle que el que le llamó es fiel, creerle que el que lo llamó a algo muy importante, es a la comunión con el Rey. Y esa comunión me da pie a mí para conocer el reino, porque el reino de los cielos se les paseó y no entendieron su visitación. ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el reino? En Él. Y si yo leo esto, yo me miro de tal forma que todo lo que estamos leyendo, todo lo que Él plantea está dentro de nosotros. El reino de los cielos está dentro de nosotros. Pero nos está hablando de una manera en los dos planos. Él nos lo muestra en los dos planos, tanto espiritual como físico. ¿Sí? Porque espiritual, yo tengo un rey. Tengo que entender. Y hay un rey que es un soberano. Tengo un territorio que es un dominio, Él me domina a mí, pero entonces dentro de mi hogar, dentro de mi casa, dentro de la ciudad donde yo vivo, la república, donde quiera que usted esté, hay un solo Señor, hay un territorio, es un dominio que Él lo domina. Una constitución que es un pacto real. Eso ahí. Y el pacto real es un pacto matrimonial que son los 10 mandatos que Él nos da. Una ciudadanía, dice, una comunidad de súbditos. Esto compete y de esto está formado un reino, ¿cierto? Tiene una ciudadanía, una ley que son los principios aceptables. Dice, privilegios que son derechos y beneficios que me otorgan a mí. Un código de ética que es un estilo de vida y conductas aceptables. Un ejército que me da seguridad, una mancomunidad que me da seguridad económica y una cultura social que es el protocolo y procedimientos.
O sea, yo no me puedo desligar de eso. Yo tengo que conocer, y esto es algo de remarcar, y de hecho lo voy a remarcar. Yo lo voy a remarcar, porque me parece interesantísimo esto. Para mi vida, para entender el reino de Dios dentro de mí. Porque el enfoque, ¿qué es lo que usted pide? ¿Qué es lo que usted quiere con Dios? ¿Qué es lo que usted quiere con su Señor? ¿Qué es? Porque, por ejemplo, usted conoció a su esposa, usted conoció a su esposo, y usted como novio, ¿usted qué quería con la muchacha? ¿Usted qué quería con la muchacha cuando la conoció? ¿Cuál era su objetivo? ¿Qué quiere? ¿Qué quería con ella? Entonces usted viene y dice qué es, y cuando ya le propone matrimonio, hace un pacto real con ella. Entonces todo esto es lo que ha venido a hacer Yeshua dentro de nosotros. Él es el reino. Él es el reino de los cielos. Él se les llegó, les habitó, y Él siempre se movió y se mueve aún en dos planos, tanto el espiritual como el físico. Entonces, con lo espiritual entiendo y tengo comunión con los cielos, con el Padre, directo con el Padre, donde el Espíritu de Dios es indispensable para hacer la tarea dentro de mí, para enfocarme hacia donde Él tiene un propósito conmigo. Pero si usted lo ve aquí, Él no se le escapa ni una. Por eso Él viene y dice, ¿y por qué se preocupan? Por lo que han de comer, de vestir o de beber. ¿Por qué se preocupan si yo sé que ustedes necesitan pagar impuestos? Yo lo sé, yo sé lo que ustedes necesitan. Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque la justicia del hombre no es la misma justicia de Dios. Porque ¿qué enmarca el Señor en justicia? Él dice, espérate un momentico, me le haces justicia al huérfano, a la viuda, al extranjero, al pobre y al menesteroso, hacémele justicia a ellos. Y hacémele justicia a ellos, ¿qué es? ¿Qué es? Porque cuando Él me dice, ni un vaso de agua fría queda sin recompensa, tú le estás haciendo justicia a aquel que le está dando. Entonces, hay un soberano. Dice, el rey es la encarnación del reino. Representa su gloria y naturaleza. La autoridad fluye del rey y su palabra es suprema. Lo que dijo es sí y amén. Así no lo pinte del color que no queramos, pero es sí y amén. Pero ¿cuál es la batalla nuestra? Aceptar dentro de nosotros, vivir primeramente dentro de nosotros, porque Él ¿qué dice? ¿Qué dice el Señor cuando le vienen y le preguntan con su doble sentido y su doble intención cuál es el mayor mandamiento? Y el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu carne, con toda tu mente, con todo lo que usted es, hasta con lo material. Usted lo va a adorar a Él. Y ame a su prójimo como a usted mismo. Pero si ni yo mismo, si entro en una pelea para aceptación de que tengo un Señor que es soberano y hace de mí lo que Él quiera y en mí lo que Él quiera, que hay un territorio dentro de mí que yo le entrego que domine todo ese territorio, todas mis áreas, que tiene un pacto real, un acta matrimonial que le fue entregada a Moisés, una ketubá. Entonces resulta y sucede que hay una ciudadanía y una comunidad de súbditos, los cuales estamos dispuestos a servirle, no a ponerle pero le ponemos porque esa es la lucha interior. Hay una ley, unos principios que Él me dice, ahí está Proverbios, hijo mío, acepta la instrucción de un padre, esto, aquello, y le hago resistencia y a mí no me parece. Una ley, principios aceptables. Yo te di 10. Cúmplemelos. Nos dijo y nos habló claro y nos dice de cosas hasta del cuidado personal. Nos habló todos los tópicos, nos habló.
nos lo dio. Entonces dice privilegios y derechos. Cuando usted llega a un país donde usted no es su casa, no es su país, entonces allí hay unos beneficios y unos derechos cuando usted ya le entregan una certificación de que usted es ciudadano de ese lugar. Entonces usted ya tiene unos derechos y tiene unos beneficios que lo acogen. Entonces el Señor viene y nos dice espiritualmente ustedes tienen estos derechos como hijos, tienen representatividad, tienen identidad, tienen esto, pero la gente anda a ciegas porque no nos conocen. ¿Quién habla de eso? Nadie. ¿Quién te predica de los beneficios y derechos que tenés como hijos? Pocos. Pocos. Un código de ética, un estilo de vida y una conducta aceptable, un estilo de vida. ¿Vivimos como hijos del reino? ¿Con el favor del Señor? ¿Sabemos qué es eso? Nos cuesta porque no. Pero entonces cuando Él dice redescúbralo, como decía la pastora, es redescubrirlo dentro de mí. Él redescubra el reino que yo tengo, que me ofreció mi Padre. Por eso siempre les he dicho, para mí es mucho más fácil entrar al Padre, decir a mi papá, tener comunión con mi papá que con Dios, porque a Dios le temo. Pero con mi papá puedo ser abierta, puedo decirle infinidad de cosas mías, porque es mi papá y tengo la plena confianza. Y Él me va a decir necesito este estilo, vive de esta manera, apártate del mal. Apártate del mal. Hijo, escucha, no aceptes la invitación de aquel que te quiere sacar del camino. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. Yo abro senda donde no lo hay. Seguime a mí. Y son unas conductas que Él espera que nosotros tengamos. ¿Conforme a quién? Conforme a lo que somos. ¿Conforme a quién? A quien tenemos el reino de los cielos dentro de nosotros. Y dice, un ejército de seguridad. ¿Acaso no acampa el ángel de Yahvé, no acampa alrededor de nosotros y nos defiende? En el ámbito espiritual y en el ámbito natural también los hay. Los hay. Dice, una mancomunidad, seguridad económica. Es donde, Señor, ¿qué hacemos? No, aquí les digo, si ustedes tienen 2 camisas, regálenle una al que no tiene. Que si usted, ¿cómo es que vienen y te dicen, ¿tienes algo para darme? Y uno dice, no tengo, así teniendo. Entonces, mancomunidad económica. Yo comparto lo que yo tengo contigo. Es eso. Y Él nos bendice. Y la economía fluye. Dice una cultura social, protocolo y procedimientos. ¿Sabemos esto? Le cuento que igual siendo confrontada, yo digo, ¿qué diferencia fuese hoy día que estamos a plena Colombia, ustedes Ecuador que ya pasaron, de llegar y escoger a alguien que venga y muchos se han lanzado, pero el comentario común es que no hay de dónde agarrar con los que se están lanzando aquí para la alcaldía, para una cosa y la otra, que no hay de dónde. Pero entonces lastimosamente el no conocer y el vivir bajo una situación que no es reino, que se desconoce totalmente cómo es que es el funcionamiento de un reino, entonces prefiero escoger y llamar rey a que me gobierne a mí. Me independizo del rey, pido independencia y entonces hago lo que a bien me parece. ¿Y qué diferencia fuera este país? ¿Y qué diferencia fuera la vida de todos si pudiéramos aplicar esto y lo tuviéramos claro? Sin buscar lo mío propio. Sin buscar mi beneficio propio. Porque es que primero es cómo va por debajo y cómo va el serrucho. Qué lástima. Por eso estamos como estamos. Entonces, ¿qué diferencia fuera que nosotros entendiéramos y esto lo aplicáramos en el lugar donde vivimos, en el entorno en que vivimos?
y pudiéramos entender que tenemos un libre albedrío, pero se lo podemos entregar y decir al Rey, tú eres soberano, lo que tú me digas, lo que tú hagas, domina mi vida, domina estas áreas mías en las cuales no he podido. ¿Qué diferencia fuera? Porque es que es algo muy específico lo que él está diciendo. ¿Sí? Aquí dice, la ley constituye las normas y los principios establecidos por el rey, mediante los cuales su reino funciona y será administrado. ¿Cómo? Si primero busco llenar mi bolsillo y después los otros que si tienen que aguantar que los pobres se hagan más pobres y los ricos más ricos. Eso es ser ecuánime. Va de acuerdo a lo que el Señor nos está planteando. No, pero nos están abriendo los ojos, muchachos. El Espíritu de Dios está ministrando a través de este libro. El Espíritu Santo levantó a este hombre para estos tiempos. Un muchacho que le decían que era semejante a un mico y que no tenía derecho a aprender. Pero un hombre que una palabra que le fue dada por su mamá, escrita en la palabra y la aplicó, y mire lo que se le reveló. Marcó la diferencia. Marcó la diferencia y hoy en día, ¿qué? Cavilaba en estos días para cerrar. A nosotros se nos dio una prédica en el 2000, creo que fue 2013, donde nos dijeron, tiempos angustiosos vienen. Y qué cosa tan tremenda, porque lo que se está dando es lo que está escrito, lo que fue dicho en ese tiempo. Entonces, de igual forma, lo que este hombre nos está planteando y el Espíritu de Dios nos está dando un conocimiento y nos está abriendo los ojos, entonces, hombre, esto es de aplicarlo. Es de tenerlo claro tanto en mi vida cotidiana como en la espiritual. Primordialmente en la espiritual. ¿Usted cómo hace? No, es que el Señor abre los cielos para usted. ¿Sabe por qué? Porque usted aplica esto. Entonces, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, toda la tierra sería diferente. Bendecidos son. Amén, gracias, mis chicas. Cris, o alguien más, por favor. O si no, ya para terminar el estudio de este día. Hola, mi hermanito, sí, me permite hablar. Ay, tumbé algo. Bien, no puede. Gracias. No regué nada, gracias a Dios. Ya. Bueno, mi hermanito, muchísimas gracias. Quería acotar algo que veía leyendo, ¿no? Lo que la pastora me llevó a una autorreflexión. Y se me hizo esa pregunta, ¿no? ¿Qué nos está alejando del reino? ¿Qué está haciendo que no obedezcamos a nuestro Padre como de pronto se hacía antes? Y empieza como a menguar esa justicia que sentimos en cuanto llegamos al Señor. Pero el punto que yo veía, ¿no? Va un poco más como él menciona algo allí y habla de gobierno, pero como mencionaban, el reino de Dios no es físico,
El reino de Dios es espiritual. Por eso dice que no es comida, que no es bebida. No es algo que podamos comprar, no es algo que podamos como negociar. Cuando el Señor Jesucristo vino, Él se encontró un pueblo subyugado de un imperio romano que imponía sus reglas, que imponía impuestos. Pero el Señor Jesucristo en ningún momento se fue en contra de lo político que había establecido cuando Él estuvo en la tierra. Se hablan de los celotes, que eran personas como unas guerrillas, ¿no?, que se habían levantado en ese entonces para intentar derrocar un imperio e intentar salirse del yugo del imperio romano. Pero esa imagen de Cristo, ¿no?, de esa promesa que habla de que será restituido el reino de Israel. Pero el Señor Jesucristo, siempre que le preguntaban del reino, Él decía: el reino no es de la tierra, mi reino no es de acá. Y me acordaba, era una prédica que escuché en donde muchos, porque pues estamos en tiempo de elecciones, ¿no?, y empiezan todos a hablar, y muchos creyentes de Dios los he escuchado, ¿no? Tenemos que escoger porque este sí tiene, porque este sí es cristiano, este sí va a establecer. Y realmente un hombre, leyendo un poco, un hombre que dijo que iba a hacer algo como totalitario, en donde todos tenían que seguir como al Señor, en donde Él iba a establecer una religión, en donde Él iba a poner un orden, ¿no?, y a poner como una pureza, fue Hitler. Y cuando Hitler fue nombrado presidente, muchos celebraron, incluyendo cristianos creyentes. Y creo que ahí tenemos como una confusión, porque el Señor Jesucristo constantemente decía: el reino, mi reino, no es de este mundo. Si fuera de este mundo, yo ahora mismo, mi Padre mandaría ángeles a que no permitieran que me tocaran un pelo. Pero mi reino no es de este mundo. Por eso no es comida, no es bebida. Es poder, es amor, es justicia. Idealizamos, ¿no?, muchas veces los candidatos o las personas que van a entrar a un gobierno, pero realmente para el ser humano es difícil ejercer un gobierno sin ejercer una imposición. Uno como padre lo puede sentir. Llega un momento en que le cruzan los cables a uno. Tú lo tienes que hacer porque yo te lo estoy diciendo. Hasta que uno se calma y uno dice: caramba, como que no era tan necesaria la imposición que puse. Si eso es con hijos que los amamos y que no consentimos nada con ellos. Ahora con un montón de personas y además de eso estoy siendo beneficiado económicamente. El Señor Jesucristo en ningún momento dijo que por medio de la política o
se iba a generar un cambio. El reino de Dios, como lo decía Mechitas, está dentro de nosotros. Y pueden poner muchas leyes para evitar el adulterio, para evitar el robo, pero quitar la concupiscencia del corazón del ser humano solo lo hace Dios. Le puede poner no adultere, le puede poner maltrato, le puede poner cárcel como lo hay en estos momentos, cárcel por ser pedófilo, cárcel por ser violador, cárcel por ser asesino, extorsionista. Muchos van, pagan su condena y salen y siguen haciendo lo mismo. O desde la cárcel mismo se consiguen los contactos y siguen haciendo lo mismo. Sí. Porque el reino no es algo impuesto. El Señor no nos lo impone. El reino de Dios está en nosotros, pero somos nosotros quienes tenemos que hacerlo crecer con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos guía, que es el que nos enseña, que es el que... Pero lo que hablaba la pastora, ¿qué situación se ha vivido? Que, como decían, la obediencia, dice, cuando te sometes al rey, eso te trae justicia. ¿Qué situación hay? Que ya el corazón no se quiere someter como se sometía antes. Y hay un evangelio que te habla de la prosperidad, pero la prosperidad va ligada a la obediencia. Pero el ser humano quiere seguir a Dios con sus propias condiciones, por eso hay tanta religión. Y está el que quiere congregar los sábados, y está el que no quiere usar maquillaje, y está el que solo quiere usar vestido, y está el que quiere hacer fiesta, el que no quiere hacer fiesta, el que no quiere que le quiten el baile, el que no quiere que le quiten el trago, y el ser humano ha seguido a Dios con sus propias condiciones, y esa es la religión. Entonces él allí habla de lo ético, y fácilmente nos hacemos éticos, condicionamos lo que merecemos conforme a nuestro comportamiento, pero en la palabra nos dice que no es por eso, para que nadie se gloríe, pero una vez el reino de Dios crece en nosotros, las obras se hacen, porque hay deseo de hacerlas, porque hay internamente un deseo de ayudar, de hacer. A mí algo no me gustaba cómo sonaba cuando escuchaba a Maldonado o a los que son discípulos de él, y era ganar almas para Cristo. No me gustaba el término, no digo que esté mal, ¿sí? Simplemente para mí era un término que no me gustaba, porque de alguna forma nos sentimos muy importantes, nos sentimos muy grandes. Realmente el que cambia la vida es Él. Y si yo puedo ayudar, lo hago con el amor que tengo para hacerlo, no para ganarme un aplauso, no para ganarme un ranking de cuántas almas he ganado para Cristo. Llegará el momento en que nos encontraremos delante de Él y sabremos qué tan útil fue nuestra vida. Pero hay un reino de los cielos que no es de acá. Por eso, esperar que un presidente, que un candidato, que un político sea el que cambie, que porque es creyente, que porque lee la Biblia,
El presidente que estuvo hace una temporada atrás, 2 temporadas atrás, que fue Santos, cuando lo eligieron, cuando hacía campaña, hacía campaña con la Biblia. Y a donde iba con la Biblia. Leía versículos de la Biblia, porque varias veces vi las campañas que él hacía. Cuando lo eligieron presidente, se lo llevaron para hay un lugar aquí que se llama, creo que es el Nevado del Ruiz. Y unos indios allá le hicieron un ritual con ramas, con baños, porque eso lo pasaron con todo, para darle la bendición de la temporada presidencial. Y entonces, ¿dónde estaba la Biblia que mostraba todo el tiempo? Eso era lo que me llegaba a mí, ¿sí? Con la lectura de esta parte del libro, en donde se habla de un gobierno. Estamos llamados a gobernar, mas no a gobernar sobre otras personas. Hay un solo rey. Amén. Sobre todo. Y todos somos colaboradores de él. Por eso nos llaman consiervos con los ángeles, aunque somos muchísimo más pequeños que ellos. Pero hacemos parte de un ejército que él tiene, si no sea para ir a batallar a una guerra, pero sí para prestar nuestras manos, nuestras voces, todo lo que tenemos en favor a que un reino crezca. Y eso es lo que hace un ejército. Él allí menciona algo del ejército, y que solo son los ángeles, y que está mal llamado que nos llamen ejército. Pero un ejército expande los límites del reino. No es solo para protección. El ejército conquista terreno. Y nosotros somos llamados a conquistar. Dios no conquistó el terreno por Israel. Israel tuvo que ir a conquistar, tuvo que ir a pelear, tuvo que ir a enfrentarse a gigantes para poder obtener un territorio. Porque somos quienes tenemos una administración sobre la tierra y somos llamados a conquistar territorio para el reino de los cielos, no por política. Porque el reino de los cielos no es comida, no es bebida, no es medible, no es comprable. Y cuando el pueblo de Dios entra en ese estatus en donde algunos obedecen a lo que dices, en donde algunos siguen tus ideas, muchas veces lo que hacemos es empezar a imponer y muchas veces a abusar de la autoridad que se da. Y eso, mis hermanitos, quería acotar. Muchas gracias. Ok, gracias, hermanita Cris, gracias a todos los panelistas de este foro. Muy enriquecedor.